Me le saco el sombrero a Viviana Veloz. No quiero hablar más, sino solamente decir que esa es una asambleísta que merece estar en la asamblea por tener el temple de una mujer guerrera. Así es que vamos a mirar ese discurso donde prácticamente demuestra lo que tanto ha querido el país y la oposición que se demuestre. Vamos a mirar. Porque es un día histórico de reivindicación para la patria. Una tiranía fundada con engaños y sostenida por el crimen no podrá prevalecer sobre la fuerza y la valentía de los pueblos. Presidente Lasso, han pasado más de 2 años desde que usted asumió el poder. Prácticamente 730 días y más de 17.000 horas, para que al fin le rinda cuentas al pueblo ecuatoriano en esta Asamblea Nacional. No en esas entrevistas amañadas con pseudo periodistas, no en esas cadenas llenas de sandez y desidia. Hoy, el presidente Lasso no podrá esconderse ni huir, no podrá esconderse detrás de los pantalones de sus abogados, porque al presidente Lasso hoy se le acabó su tiempo. Su paso por el poder no solo será efímero e insignificante. Al señor Lasso lo recordará la historia porque ha dejado un legado ignominioso de sangre, muerte, dolor y destrucción en el pueblo ecuatoriano. Usted no solo será recordado, señor Lasso, como el banquero que llegó a ser jefe de Estado. Usted será recordado como el magnate cruel y ruin que destrozó la vida de los ecuatorianos. Todo por su soberbia, vanidad y egolatría de sentarse en Carondelet. ¿Cuántas veces evadió la responsabilidad política el presidente de la República, Guillermo Lasso, colegas legisladores? ¿Cuántas veces evitó comparecer a esta legislatura? ¿Cuántas veces se ha inventado falsas enfermedades? Hoy, los legisladores que estamos aquí presentes no solo somos simples legisladores, somos la voz de millones y millones de ecuatorianos que le quieren exclamar en un grito desesperado al presidente Lasso su ira, su rabia, su dolor, su indignación, con lágrimas en los ojos, su frustración y decirle que ha destrozado al Ecuador. Presidente Lasso, usted ha estafado al pueblo ecuatoriano. ¿Cuántas vidas más pretende el presidente de la República sacrificar para entender y darse cuenta que no sabe ni puede gobernar? Y hoy, con la firmeza que me caracteriza, y hubiera querido tenerlo al frente para mirarle a los ojos y decirle al señor Lasso, sin miedo, sin reverencia, sin las lisonjas a las que él está acostumbrado, lo que el pueblo quiere gritarle al oído. El presidente ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República. Y en este juicio político le interpelo, presidente Lasso, desde mi condición de mujer, madre, hija, legisladora, política, pero sobre todo ciudadana. Usted, presidente Lasso, no está por encima del derecho. Usted ha rebasado todos los límites de lo que dice la Constitución. Por eso, hoy estará usted sentado en el banquillo de los acusados. Usted ha denostado de los principios, de los valores éticos y morales, y por eso se encuentra en un callejón sin salida. Y nos preguntamos, ¿será que el presidente Lasso aún no entiende, no comprende que la corrupción es un crimen contra la humanidad? ¿Sigue pensando acaso el señor Lasso bajo la lógica mercantilista? ¿Acaso piensa que dirigir el Estado es permitir y privilegiar negocios y negociados oscuros para su cuñado el señor Danilo Carrera, para su círculo más cercano? Presidente Lasso, usted no ha podido solucionar los problemas de miseria por la que atraviesan nuestro pueblo indígena,
los montubios, los afrodescendientes, los agricultores, las madres de familias, los ancianos y los millones y millones de lorenzas reales que sí existen en este país. Presidente, usted no ha podido dar solución a los femicidios. Y hoy, el devastador efecto de la corrupción de este gobierno lo conocemos todos. Pobreza, hambre, desempleo crónico, migración forzada, secuestros, extorsiones, violaciones a los derechos humanos, incluso la destrucción al medio ambiente. Y si usted busca impunidad política en este Parlamento, presidente Lasso, usted se equivoca. Si acaso le alcanza, eso no librará ni maquillará el atrocinio de su gobierno. Usted está condenado desde hace mucho tiempo atrás por el pueblo ecuatoriano, y el calvario infligido a nuestra gente humilde no se subsanará con sus mentiras y con sus espurias justificaciones, porque aquí en el Ecuador a usted ya nadie le cree, señor Guillermo Lasso Mendoza. Por eso, este juicio político que hoy consumamos busca reivindicar al pueblo ecuatoriano, busca justicia, pero también busca, colegas legisladores, intentar salvar a la patria de este nefasto gobierno. En este inicio formal de mi interpelación, de esta manera, en función del tiempo que se me ha concedido, la presentaré en 3 fases, bajo el siguiente esquema. El primero, expondré las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que fueron oportunamente anunciadas en la acusación constitucional. Después, señalaré los fundamentos jurídicos y probatorios que sustentan nuestra pretensión de que Guillermo Lasso debe ser censurado y destituido del cargo de presidente de la República por ser responsable políticamente por el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Y tercero, realizaré un alegato de cierre para finalizar mi intervención sin perjuicio del tiempo que la ley me faculta para realizar también mi derecho a la réplica. Colegas legisladores, desde el inicio de este juicio político se ha denostado el trabajo de fiscalización de esta Asamblea Nacional, con engaños al pueblo ecuatoriano. Se dijo que los reportes de los medios de comunicación sobre la corrupción en este gobierno eran falsos. Luego, ante la verdad que desbordó su indiferencia, se aceptó tibiamente la veracidad de los indicios que involucraban a los amigos y familiares del presidente Lasso. También se afirmó que la tesis jurídica y política de un juicio contra el presidente de la República no soportaría una revisión constitucional. Esto mientras se desdeñaba personalmente a quienes impulsábamos esta acusación. Dijeron que el plazo del CAL para calificar el juicio político había precluido. Dijeron que no existía tipicidad. Dijeron que no pasaría el filtro de la Corte. Dijeron que como ahora el juicio era por peculado, el juicio se había caído. Y dijeron que el juicio político tenía una naturaleza cuasi penal. Dijeron incluso que la Corte nos iba a destituir. Nada fue verdad, puras patrañas de este gobierno. Y la Corte Constitucional se encargó de desmontar las mentiras de quienes pretenden sostener en el cargo a un presidente indolente, irresponsable y corrupto con los fondos públicos, que hoy al fin le va a responder al Ecuador en esta Asamblea Nacional y ante el juicio de la historia por su inacción, por su ineptitud para frenar la corrupción de las empresas públicas. Ahora, al verse arrinconados y abandonados, porque son embusteros, por todos los frentes intentaron boicotear desde el primer día de este juicio político. Pero aquí estamos, a pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades y mañoserías, listos para juzgar al presidente de la República, porque es el peor presidente de nuestra historia republicana. Ecuatorianos, por enésima vez debemos aclarar una verdad de perogrullo, pues los recaderos de la bancocracia se han encargado de posicionar un marco mental para manipular a la opinión pública en esta Asamblea. Nosotros no somos jueces penales, pero ojalá los tribunales hagan su trabajo y lo pongan en el lugar que se merece el señor Guillermo Lasso. Y ese lugar, evidentemente, es la cárcel. Aquí se probará la responsabilidad política del presidente Lasso, pues usted, presidente Lasso, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec. Por eso,
pretendemos que sea censurado y destituido. Esa es la verdad constitucional y esa es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al país. Precisamente en el artículo 129 de la Constitución, en esta Constitución, señala que para iniciar el juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Y quiero enfatizar y subrayar aquello. No será necesario el enjuiciamiento penal previo. Nosotros no somos juzgadores políticos. No somos juzgadores políticos. No somos un tribunal penal. No somos jueces, como muchos quieren serlo. Nuestras decisiones están amparadas en criterios de subjetividad, oportunidad y confianza, a diferencia de los criterios de objetividad que rigen el comportamiento de los órganos jurisdiccionales. Y como juzgadores políticos que somos, tal como lo señala la Corte Constitucional, en la sentencia 2137-21-EP/21, exactamente en el párrafo 36, ¿qué nos dice la Corte? Derivado del reconocimiento constitucional de los principios de soberanía popular y representación política, los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. Quiero ser enfática en esta frase, colegas y pueblo ecuatoriano, para que retumbe en el ambiente de este hemiciclo legislativo. Los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. No lo digo yo, porque así me parezca. Lo dice la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y justicia en esta materia. Paralelamente, en el mismo párrafo, en el 136, la Corte nos dice que la acción del gobierno puede ser controlada, no solamente a través de mecanismos de responsabilidad jurídica y democracia directa, sino también de naturaleza política. Repito, colegas, para que entiendan algunos que pretenden sostener a Guillermo Lasso, mecanismos de responsabilidad de naturaleza política. A continuación, en el párrafo 137 de la sentencia, en la parte pertinente se indica que el control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular. En el control político se fiscaliza al órgano mediante su actuación política general. Lo expuesto tiene concordancia con lo que dispone el artículo 233 de la Constitución, que nos dice que ninguna servidora ni servidor público estará exento de las responsables por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. De hecho, el dictamen número 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional señaló lo siguiente. Nos dice que el juicio político no tiene como objetivo la determinación de la responsabilidad penal o administrativa o civil. Nos dice también la Corte que el control de la Corte no puede alterar el carácter propio del juicio y convertirlo en un procedimiento administrativo o judicial. El juicio político al presidente de la República no puede tener de ninguna manera una naturaleza cuasi penal. Y en esta segunda parte voy a pedirle, señor presidente, que a través de Secretaría se sirva también a autorizar la reproducción de diapositivas y videos que hemos enviado oportunamente. En esta segunda fase me referiré sobre los hechos y las pruebas que sustentan esta acusación constitucional de juicio político por la infracción de peculado contenida en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Hecho 1. Guillermo Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec. Con su autorización procedemos, señor presidente. Usted, presidente Lasso, ha pretendido hacernos creer que 10 mentiras hacen una verdad. Incluso las comparecencias de la Comisión de Fiscalización, solicitadas por su defensa, evidenciaron que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato con Amazonas Tankers. Su exsecretario de Política Anticorrupción, Luis Verde Soto, señaló en el documento Primer Informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en referencia a Flopec la existencia de una alta discrecionalidad en la designación de 8 directivos sin experiencia y preparación de una empresa como Flopec, que ejerce el monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados. Se expresa la carencia de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una operación ordenada y oportuna de los buques de carga. En el párrafo 43 de ese informe, el exsecretario también menciona que existen patrones posibles de corrupción en Flopec, que se configuran a partir de la existencia del monopolio en el transporte, sumada a la discrecionalidad en la dirección y operación de la empresa.
Esta particularidad es preponderante, pues Luis Verde Soto en la Comisión de Fiscalización dijo que él le entregó en las manos al presidente de la República fichas de prevención de riesgos durante todo el año 2022 sobre las irregularidades de las distintas empresas públicas, entre ellas Flopec, de las que Hernán Luque Lecaro, su amigo íntimo presidente Lasso, era presidente para aquel entonces en ENCO. El informe elaborado por el exsecretario anticorrupción evidencia que usted, presidente Lasso, siempre conoció de la red de corrupción en las diversas empresas públicas, entre ellas Flopec, pues su inconducta e irresponsabilidad política permitieron que la trama de ilicitud se afiance y perjudique al Estado. Todo esto se encuentra debidamente documentado en el examen especial de la Contraloría General del Estado y los 6 millones de dólares de pérdidas ocasionadas por el contrato entre Amazonas Tankers y Flopec prorrogado por su gobierno. Pido, por favor, a través de Secretaría, se reproduzca el siguiente video. Procedemos con su autorización. Doctor Luis Verde Soto, ¿usted le puede decir al país si puso en conocimiento el presidente de la República los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec? Sí, es justamente esto es lo que yo les había mencionado la vez pasada, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización, ya no era funcionario público, pero ahora que hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción, las primeras se entregaron a que el presidente tenga en sus manos. ¿Le puede informar al Ecuador en qué fechas usted remitió estas fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la República, Guillermo Lasso? Estas fichas fueron entregadas de dos modos. Fueron entregadas a través de la canal regular, de los mecanismos telemáticos. Perdón que le interrumpa. ¿En qué año? ¿En qué año le entregó estas fichas? ¿En el 2022 o en el 2023? En 2022. En el 2022. 2022. Que el país conozca que el presidente siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en la empresa pública Flopec, puesto que las fichas de prevención contra la corrupción le fueron entregadas en el año 2022. Por favor, solicito se reproduzca el siguiente video. Procedemos. Comprendido. Petroecuador, que se fusionó con Petroamazonas y siguen siendo de la misma petroporquería, ¿qué hacemos? Vamos a tener que depurar ese personal. Yo tengo puesto el ojo y no voy a levantar ese ojo de toda el área de comercialización del petróleo ecuatoriano. Voy a romper las cadenas. Escúcheme bien lo que esto significa, esta palabra. Voy a liquidar a las cadenas de la corrupción en el sector petrolero ecuatoriano. Hoy, al presidente Lasso, sus propias palabras lo condenan y nunca hizo nada para cortar esas cadenas de corrupción. Lo que hizo fue permitir la corrupción en las empresas públicas y que se perjudique al Ecuador. Además, señor Lasso, hay dos instancias que facilitaron amplia discrecionalidad en las empresas públicas. Primero, el presidente de ENCO, Hernán Luque Lecaro. Segundo, los gerentes de las empresas públicas. ¿Y cómo se generó esta amplia concentración de poder? Con dos actos normativos expedidos por usted. El primero, con el decreto número 107 del 12 de julio del 2021, en el que nombra al señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO, a pesar de no tener título de tercer nivel ni experiencia en el manejo de las empresas públicas, sino únicamente por el hecho de ser persona de su confianza. Su amigo Hernán Luque Lecaro llegó a ENCO y a presidir también Flopec por haber trabajado con usted en el Banco de Guayaquil y con su cuñado Danilo Carrera. Solicito que a través de Secretaría se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos. ¿Cómo designará a los ejecutivos que dirijan las empresas públicas? Meritocracia, gente con experiencia, con capacidad en administración y sobre todo gente honorable, gente honesta. Sus palabras lo condenan, señor Lasso, porque no es ni gente honorable, ni gente honesta y no tiene la capacidad ni los méritos para haber estado al frente de la empresa ENCO y también presidir Flopec.
El 18 de agosto, usted, presidente Lasso, expide el decreto 163, con el que elimina de la Ley de Empresas Públicas los requisitos de experiencia y conocimiento que deben tener los gerentes de las empresas públicas. Cierto es que la acreditación del conocimiento y de la experiencia no ha sido desarrollada en ningún decreto ejecutivo. Sin embargo, del entendimiento natural y obvio de las disposiciones legales, se desprende que, al menos para la demostración del conocimiento, debería contarse con un título de tercer nivel, y aquello no ocurrió. En el caso de su amigo Hernán Luque, así lo certifica la CENESID en el oficio 2023-0442 del 14 de abril del 2023. Por lo tanto, presidente, con la designación de Luque como presidente de los directorios en las empresas públicas, entre ellas Flopec, de manera arbitraria e ilegal reformó los requisitos contemplados en la ley. Incumplió con el ordenamiento jurídico con la finalidad de nombrar una persona que no contaba con las credenciales, conocimiento y experiencia necesaria, que además tanto era el grado de incidencia del señor Luque Lecaro que para la designación de los nuevos puestos de gerencia general decidía con su voto en los directorios. El hecho es evidente, presidente Lasso y Ecuador entero, es que 44 días después de designar a Luque, usted promulga el decreto 163 para concederle a una sola persona superpoderes, ya no solamente para coordinar, sino para controlar 14.000 millones de dólares de ingresos en las empresas públicas a través de todos los directorios. Esto es un foco de corrupción. Usted, presidente Lasso, construyó y viabilizó esa estructura de corrupción. Estos dos decretos resultan trascendentales en el esquema de corrupción. Primero, la presencia de Hernán Luque, su hombre de confianza, que era el encargado de nombrar gerentes en Flopec. Segundo, con la eliminación de los requisitos de experiencia y conocimiento, a través del decreto 163 se facilitó el nombramiento de gerentes en las empresas públicas, entre ellas Flopec, lo que permitió que personas como Osvaldo Rosero, un gerente de primera, pero primera para los negocios oscuros, lleguen a dicho cargo, quien a su vez renovó el contrato con Amazonas Tankers. Por ello, estamos plenamente convencidos que usted, presidente saliente, tiene responsabilidad política al perpetrar la infracción constitucional de peculado. Y por todo lo expuesto hasta este momento, nos ha conducido a la convicción de que no solo conoció y supo de las irregularidades denunciadas, sino también consintió, organizó y ejecutó la trama de corrupción en Flopec. Por lo tanto, usted debe ser censurado y destituido. Usted, presidente, faltó a la fidelidad que todo servidor público debe tener con los recursos a su cargo y jamás actuó con prolijidad. En el segundo hecho me referiré sobre Osvaldo Rosero y Luque Lecaro como piezas claves en la corrupción de Flopec. Para que este esquema de corrupción funcione, no eran suficientes los decretos ejecutivos que usted firmó. También eran necesarios que personas de su confianza hagan mayoría en el directorio de Flopec. En el primero fue Hernán Luque Lecaro, de ENCO, una persona de la banca que no tenía experiencia en el manejo de empresas públicas ni formación de tercer nivel, pero tenía la virtud de ser cercano a usted y a su cuñado Danilo Carrera en el Banco de Guayaquil. Quizá por eso Luque lo visitaba frecuentemente en su despacho, 36 veces, para ser exacta, pueblo ecuatoriano. 36 veces lo visitó Luque Lecaro en el Palacio de Carondelet, en el despacho presidencial, al señor Guillermo Lasso. ¿Coincidencia? No. Pleno conocimiento de su parte sobre los esquemas de corrupción en Flopec. ¿De qué hablaban cuando se reunían, presidente? ¿Usted acaso era tan ingenuo? Claro que no era ingenuo. Usted siempre se dio cuenta de la estructura de corrupción. Señor Lasso, usted le dio el aval y el consentimiento para que Luque haga lo que le venga en gana. Por eso, continúa en el cargo porque gozaba de su absoluta confianza. En este momento se está haciendo la reproducción de las bitácoras de Carondelet en la que se registran las 36 visitas al despacho presidencial. No nos cansaremos de mirar este video y no nos cansaremos de mirar esta verdad. En fin, solo queremos sacar como conclusión de que Lasso debe de irse.